Buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa Feedback Comunicación Empresarial. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya que nos va a hablar acerca de la comunicación política. Él es Richard Tapia. Mucho gusto, Richard, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, Edmira, por la invitación y un gusto de compartir con todos ustedes. Bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que realmente es muy importante dentro de todos los ámbitos porque es la comunicación política, ¿no? Y quién más que usted, que es un profesional en el tema, nos podría explicar. Así que, ¿qué es la comunicación política en el Perú actualmente? Bueno, la comunicación política, digamos que no solamente es privativa del Perú. Yo creo que, digamos que tendríamos que orientarnos a decir cuál sería la situación de la comunicación política en el Perú. Entendiendo ello de que en este proceso tenemos que identificar, por ejemplo, que la relación entre los gobernados y los gobernantes está quebrada desde hace muy buen tiempo, incluso antes de la pandemia por la cual estamos atravesando. Eh, Obviamente esto se ha visto remarcado con, digamos, con esta pandemia y ha surtido como un efecto de disparador. En el sentido de que, por ejemplo, se han podido visualizar, mejor dicho, de una manera más puntual el tema de las necesidades y las precariedades en el sector salud, en el sector educación, y así en una infinidad de sectores, pero básicamente en estos dos, ¿no? Salud y educación, donde no teníamos pues la infraestructura que podría de una u otra forma atender a todos los ciudadanos en esta pandemia. Dentro de ese marco, la comunicación política, digamos, se ha expresado a través de la comunicación de crisis. En este proceso, digamos que muchos gobiernos, muchas regiones, muchas municipalidades no han podido dar talla, si se quiere, y no han podido digamos, comunicarse. En conclusión o resumiendo, la comunicación política ayuda a vincular al ciudadano gobernado con los gobernantes y les explica, pues, los proyectos, digamos, ideas que tiene una gestión para el desarrollo del país, de una región o de una municipalidad según el nivel de gobierno en el que se encuentre, ¿no? Eso básicamente. Y dentro de esta situación, como inicio, habíamos señalado la ruptura entre gobernados y gobernantes y gobernados, perdón, y también la atomización, ¿no? Esta participación, una suerte de la política nacional que tenemos N partidos políticos, N movimientos y cada uno se presta, ya lo vamos a ver, estamos a próximo de una próxima elección, el próximo 2021, en abril, vamos a ver cómo se forman lo que algunos han denominado los clubes políticos, ¿no? Se agrupan una serie digamos, de amigos digamos, o grupos sociales con ciertos intereses afines y inscriben un partido político e inician su vida partidaria. Esto sobre todo se ve en un aspecto fundamental. Si no me falla la memoria, tenemos 21 o 24 partidos y o movimientos políticos inscritos hábiles para participar en la próxima elección del 2021. Esta pandemia ha cortado y ha complicado el proceso de inscripción de nuevos liderazgos, de nuevos partidos, si se quiere, sobre todo regionales, ¿no? Que ante esta pandemia han visto un poco complicada su proceso de inscripción, de recolección de firmas, en fin, toda la parte administrativa que tiene que cumplir una organización política para poder participar en unas elecciones. Entonces, eso se ve reflejado, como te decía, en la cantidad enorme de partidos y o movimientos políticos que se presentan en la elección y que también se ven al interior del país, en las regiones, ¿no? Hay N candidaturas, N candidatos, y eso en vez de centrar el debate como en otros países, no
no quiero decir con esto que sea lo mejor, pero hay en otros países como en Estados Unidos, perdón, que hay un bipartidismo, y en otros países de Latinoamérica y Sudamérica también tenemos ese fenómeno de dos partidos fundamentales en donde se concretan, digamos, la discusión de dos ideas fundamentales para el desarrollo. O mejor dicho, dos formas de ver el desarrollo de un país, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y la tercera, digamos que yo podría señalar, sería el tema de la gobernanza, entendiéndose que la gobernanza son las relaciones que tiene el gobernante para con sus gobernados, en este caso los ciudadanos, ¿no? En los últimos años, esto ya es una opinión muy personal, hemos visto de que hay un divorcio tremendo entre los partidos políticos y o los políticos, congresistas, ministros, alcaldes, gobernadores, regidores, consejeros regionales, en fin, con todos esta, digamos, grupo de gobernadores que tiene el país en sus tres niveles, ha habido un total divorcio para con la sociedad, ¿no? Entiéndase que si un alcalde es elegido, es para servir a su comunidad, a su distrito, a su provincia, y no para servirse a él, a su grupo, a sus amigos o a sus familiares. Y esto es lo que hemos visto incluso antes de la pandemia y con pandemia. Creo que se han, digamos, estos procesos se han desnudado de una manera alarmante, ¿no? Tenemos que en las canastas de ayuda a la gente más necesitada, tenemos que el kilo de arroz ya no tiene 1000 gramos, sino tiene 800 gramos, que las papas están podridas, que los tomates igual, en fin, entonces hemos visto igual que las canastas incluso no llegan a la gente más necesitada, sino a los funcionarios que ganan y que están ganando en este momento sin trabajar en muchos de los casos porque sus instituciones están cerradas, ¿no? Pero sí están percibiendo sus remuneraciones. Entonces, estos tres elementos, ¿no? La ruptura o el divorcio entre ciudadanos y el Estado, la atomización de los partidos políticos y obviamente el problema de la gobernabilidad o de la gobernanza, mejor dicho, del país, ¿no? Claro, definitivamente la comunicación política y sobre todo la política está presente en absolutamente todo, pero para poder entenderlo un poco mejor, ¿cómo se maneja, no? Porque es muy probable de que el mensaje no viene a ser igual, al menos para que llegue a los ciudadanos, y es ahí donde intervienen en este caso los medios de comunicación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo manejan estos medios de comunicación la comunicación política? Valga la redundancia. ¿Me escuchó? Bueno, habría que señalar de que, sí, sí, habría que señalar que la comunicación política en el Perú está en un franco crecimiento. El Perú tiene, digamos, poco tiempo. Más hemos visto este tema de la comunicación política en países, digamos, hispanoparlantes, para decirlo, en España, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, nos llevan ciertas ventajas, ¿no? Nosotros hemos despegado un poco tarde en esta especialidad. ¿Cómo hacen para comunicarse? Bueno, como te decía, hay carencia de expertos, tanto que trabajan en el entorno de los gobiernos, que manejan la especialidad de la comunicación política, ¿no? Y por lo tanto, lo que vemos es, digamos, comunicación forzada a temas de política, pero no tenemos, digamos, claramente, por ejemplo, a ver, te pongo en sencillo. La comunicación política tiene dos vertientes. Una es la comunicación electoral, es decir, todas las cosas que nosotros podemos hacer para llegar a tomar el poder, ¿no es cierto? Vía, obviamente, democrática a través de una elección. Y la otra es la comunicación de gobierno. Ya yo estoy en el gobierno, ya llegué al poder y cómo me comunico con mi ciudadano, con mi elector. No solamente con quien votó por mí, sino con todos, porque me debo a todos. Me debo a una provincia, a un distrito, a un país, a una región, ¿correcto? Entonces, eh, lo primero, la comunicación, se dice ahora en estos tiempos modernos que comunicar es gobernar o gobernar es comunicar, como quieran ponerlo. Entonces, pregunto yo, la comunicación de las municipalidades, de los gobiernos regionales, ¿cómo ha sido? Yo sigo viendo
el manejo de la comunicación como en los años 70, en los años 80. Es decir, pongo un spot radial, por decir algo, ¿no? Y al final ponen, ¿no? Juan Pérez, alcalde del distrito X, ¿no es cierto? Y eso creen que es comunicación política. No Mm, simple y llanamente inauguraron, digamos, el parque X en tal lugar, ¿no es cierto? Gracias al alcalde. Eso, digamos, es una cuestión, pasaría como un boletín informativo de repente quizás. Pero la comunicación va, es cómo yo me comunico, por ejemplo, en un país como nosotros, que esta pandemia nos ha desnudado totalmente, en donde más del 70% es informal. Y dentro de esa informalidad muchos no tienen aún una cuenta bancaria siquiera. Entonces yo cómo puedo, como gobierno, destinar un bono a través de los bancos si mucha de esta gente no tiene acceso a la banca, al sistema bancario. Entonces ahí hay una incongruencia y no podemos decir de que el gobernante dijo, bueno, yo no sabía y recién me doy cuenta. Eso es pésimo porque uno para llegar a ser presidente acá de gobernador regional no nos puede salir con una respuesta en el sentido que nos digan, bueno, recién me enteré. No, se supone que eso tú debías haberlo sabido desde antes, desde que asumiste una candidatura, ¿correcto? Es como que me llegan a mí y me contratan para pintar un auto y yo no sé cómo pintar un auto, porque hay que tener el expertise, hay que tener el conocimiento, hay que tener el manejo, ¿correcto? Entonces, eso mismo pasa en la comunicación política, ¿no? La comunicación política traslada la parte técnica, la parte gruesa, la parte complicada, la parte dura, y lo convierte en sencillo. Y obviamente tenemos que ver qué tipo de mensaje, ¿no? Fue realmente un buen mensaje para hablar de la pandemia que está ahora, digamos, es contemporáneo a estos días. Pregunto yo, ¿es correcto haber utilizado la frase quédate en casa? mm, Yo creo que no, porque de repente podría habernos servido como un tema paraguas. Quédate en casa, pero si tú tienes necesidad de salir a la calle a trabajar, hazlo. llévate tu alcohol, no sé, tus guantes en su momento, que después se descartó, igual con las mascarillas, que en principio dijo que no, después dijo que sí. Entonces, eso no puede pasar en comunicación. Alguien dirá, sí, pero nadie sabía. Nadie sabía, pero por lo menos yo ponte la mascarilla y punto. Si finalmente algo pasaba o no pasaba, estabas protegido. Entonces, la oportunidad. Si tú haces algo o quieres hacer algo, tienes que comunicarlo, tienes que consensuar. Es lo que se hablaba en el tema de gobernanza, ponerte de acuerdo con el ciudadano. Entonces, por ejemplo, nosotros veníamos hablando de hace tiempo sobre el tema de digitalización del Estado, ¿no? Es un proceso que el Estado no puede rehuir a ello. Y obviamente estábamos avanzando como un paquidermo, ¿no? Con esa velocidad. Pero esta pandemia ha hecho que, pues, esa necesidad se haya convertido, digamos, en un disparador. Y obviamente ahora asistimos a que incluso los bancos han cambiado sus famosas APPs, ¿correcto? Que ahora las han convertido más amigables. ¿No? Antes era muy engorroso, tendría que ir uno al banco a sacar una clave y después tu token digital y un montón de cosas, pero con presencia en el banco. Ahora no, ahora los han eliminado y ahora de frente con tu DNI, ¿no es cierto? Y con algunos datos que te piden básicos desde tu teléfono o cualquier terminal, puedes ingresar a la banca telefónica o a la banca por internet. Entonces, esos procesos, digamos, que han estado aguantados, se han acelerado en esta pandemia. Y justamente, ¿por dónde has sido? Si a ti te dicen quédate en tu casa, ¿por dónde te comunicas? Es a través del Internet, ¿correcto? A través Claro, del Internet, claro. las redes sociales y todo lo demás, ¿no? Entonces, el mensaje, cómo yo enfrento, y ojo, los que estamos metidos en estos temas sabemos que la ONU a fines de mayo incluso lanzó una cartilla de manejo de comunicación de crisis para los países para enfrentar el COVID-19. Y hasta ahora yo no veo que eso el gobierno lo haya implementado. Siquiera aún, recién a los 100 días, estamos viendo que la comunicación ha sido variada, ¿no? Porque ya te están dando otros mensajes a través de los grandes, los medios masivos de comunicación. Pero pregunto yo, si la gente está en su casa, si la gente está en internet, está en las redes,
yo no he visto mucha publicidad a través de las redes sociales, ¿no? Diciendo estas cosas. Claro, totalmente cierto. Y más ahora porque en la pandemia que estamos viviendo, el gobierno y las mismas redes deben de asesorarse o en este caso implementar una comunicación para que sea entendible tanto con el gobierno y con el Estado. Y es por eso que viene mi otra pregunta, ¿no? Yo sé que usted es parte, es director del Instituto de Comunicación Política, o sea, ya hay un ente que realmente forma a profesionales en relación al tema. Y ¿cuáles son las prácticas de comunicación que se vienen realizando para sus diferentes públicos? Bueno, sí, efectivamente, yo soy el director del Instituto Peruano de Comunicación Política. Ya tenemos más de 15 años bregando y tratando de profesionalizar a mucha gente en estos temas. Y bueno, lo que hay que dejar en claro es que nosotros no somos una institución que pertenece al Estado, al gobierno, somos totalmente una institución particular, una de la sociedad civil. Y nosotros venimos pues capacitando a través de cursos, de diplomados, y nos movilizamos constantemente a nivel nacional. Incluso, permíteme contarte, el año pasado, el año 2019, estuvimos por primera vez, y así lo refieren los periodistas, comunicadores que se dieron cita a los cursos de capacitación que ahí dictamos, era primera vez que llegaba alguien llevándoles este tema de la comunicación política, ¿no? Habían escuchado algo, habían leído, digamos, algunos libros, pero que alguien fuera de ese lugar, de esas regiones, haya ido alguna vez, nunca, ¿no? Nosotros hemos sido los primeros en estar por allá conversando sobre estos temas. Hemos estado en Abacay, hemos estado en Atahuaylas, hemos estado en Huamanga, ¿no? En donde hemos podido observar que hay un genuino y gran interés en estos temas. Nos alegra porque nosotros, digamos, a donde vamos a capacitar al interior del país, siempre mantenemos vínculos, ¿no? Tenemos grupos de todos los lugares y de todos los talleres que hemos realizado y constantemente estamos nosotros compartiendo algunos libros, publicaciones, informaciones relacionadas a estos tópicos de comunicación política, incluso eventos y congresos que organizamos, ¿no? Por ejemplo, te comento que nosotros hemos sido los primeros en conversar sobre el tema de las elecciones de cara a abril 2021. Lo hicimos el 7 de mayo. Fuimos los primeros porque estamos, digamos, nosotros vivimos y transpiramos las 24 horas en la comunicación política. Y junto con Giovanna Peñaflor analizamos los posibles escenarios post-COVID-19, post-pandemia, cómo van a ser las campañas si es que no se permite la aglomeración de personas, por ejemplo. ¿Cómo serán las votaciones en un centro de votación, en donde normalmente hay cantidad de gente, ¿no es cierto? ¿Cómo será la elección misma? Votaremos por teléfono, el voto electrónico famoso, estamos capacitados para eso, funcionará todo el país, podría haber algún tipo de fraude. Entonces, esos temas los analizamos el 7 de mayo. Y ahora estamos organizando el primer Congreso Mundial de Marketing y Comunicación Política, que se va a desarrollar el primero vía la plataforma de Zoom, 3 días, más de 30 horas, no, perdón, 54 horas académicas. Vamos a estar durante 3 días conversando vía Zoom con los consultores más renombrados del mundo sobre comunicación política. Se lo vamos a dar en sus manos. Ahora ya no tenemos la justificación. Hay veces cuando era presencial teníamos el problema de que, por ejemplo, alguien de Tumbes que quería asistir no podía porque tendría que gastar, aparte de las inscripciones, hotel, estadía, pasajes y todo lo demás, y con el tiempo que no tiene porque tendría que pedir permiso a su centro laboral y todo lo demás, ¿no? Ahora no hay excusas. Vamos a utilizar por primera vez un congreso, vamos a hacerlo vía la plataforma Zoom íntegramente. Es decir, vamos a tener a colegas de España, como Javier Peitivi, por ejemplo, que es un destacado consultor político y también especialista en comunicación política. Lo vamos a tener, digamos, en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, en la comodidad de tu casa, con tus, como dicen, en sandalias si quieres, en short, porque si quieres te conectas y prendes, ¿no? Pero vas a poder tener la posibilidad de estar con ellos, escucharlos a ellos y hacerles las preguntas que consideres pertinentes, porque muchas veces es bueno siempre escuchar otras opiniones de otras realidades
y justamente mezclar las experiencias. Va a estar también la maestra Gisela Rubach de México, Luciana Panque de Argentina, Jorge Moff de Argentina, perdón, Luciana Panque de Brasil, Jorge Moff de Argentina, Jorge Aguilera de Colombia, en fin, hay una cantidad de Paraguay. Vamos a tener a Rocío Martínez La Rosa, que es la vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Consultores Políticos. En fin, vamos a tener un cartel bien nutrido, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros hacemos o hemos estado haciendo durante todo este tiempo para profesionalizar la comunicación política en el país, ¿no? Que haya, y ya tenemos el gusto de que tenemos esos alumnos que están trabajando en municipalidades, un exalumno nuestro en un taller del año pasado incluso, efectivamente, un taller que hicimos de comunicación política, exactamente, ahora es congresista de la República, ¿no? Mira, qué tal asesoramiento, ni qué tal gusto? Entonces, Entonces, eso, digamos que son pequeñas satisfacciones que claro. estos tiempos nos está brindando, ¿no? Y así, a lo largo y ancho del país, tenemos exalumnos, gente que ha participado en nuestros talleres, que se ha capacitado con nosotros, tratando desde adentro cambiar un poco la comunicación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Richard. Ha sido un gusto conocer un poco más de comunicación política y bueno, están invitados a formar parte de este congreso que ya empieza poquito más ahora, el 1 de julio, ¿verdad? No, el Congreso es el 23, 24 y 25 de septiembre. Ah, ok. O sea, hemos iniciado desde ahora porque justamente estamos haciendo una amplia convocatoria para que la gente tenga información, se pueda, digamos, contactar. Por cierto, te comparto la página web, es www.compolperú, C-O-M-P-O-L, perú.com, y ahí van a poder encontrar más información al respecto, ¿no? Espero verlos por ahí y nos gustaría, pues, contar con la participación de todos tus oyentes. Encantadísimos de formar parte y de conocer un poco más acerca de la comunicación política. ¿Algún consejo, en este caso recomendación a aquellos profesionales o aquellos estudiantes que están como que un poco errados y no saben en qué consiste o quieren conocer un poco más del tema? ¿Cuál sería tu recomendación como profesional y como experto? Bueno, recomendación y consejos no me gusta dar, pero sí lo único que podría decirles es que la corrupción, la visión que se tiene de la política sucia y todo lo negativo que se puede ver de la política, no es por la política per se, sino por las personas que hacen política. Entonces, si una persona, un profesional, ayuda a un gobierno en sus tres niveles a cambiar esta percepción, es porque es una persona íntegra y lo que necesita la sociedad son personas íntegras, personas que no accedan y no caigan en las garras de la corrupción, en las prebendas, y siempre traten de preferir dar un paso al costado cuando hay alguna de estas, digamos, proposiciones, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Así que ha sido un gusto tenerte en el programa y esperamos contar con tu participación en las próximas emisiones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y con gusto cuando consideren oportuno.